Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Estamos en una nueva emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda, el espacio conjunto de nuestro sitio digital con el espacio televisivo para abordar temas que son relevantes dentro de nuestra agenda y que son parte del debate también del mundo y de nuestro país. Desde hace varios meses, quizás incluso en los últimos con nuestra agenda asignada por los temas de la energía. Podemos hablar hoy de una crisis energética mundial, cuáles son sus causas o sus orígenes, qué expresiones tiene, qué impacto está teniendo a nivel internacional, cuáles tiene para nosotros los cubanos. Sobre esas preguntas, pues queremos hoy girar el debate en nuestra mesa redonda para analizar un tema que sin duda es de muchísimo interés, y para eso Ana, quien me está acompañando como siempre, Ana Álvarez Herrero, periodista de Cuba Debate, jefa de su equipo audiovisual, pues tenemos buenos invitados esta tarde para nuestra mesa redonda. Así es, Randy. Muy buenas tardes para ti y para todos los que a esta hora se conectan con una nueva emisión de Cuba Debate en la mesa redonda. Para analizar este tema, que como bien apuntaba Randy, también tiene una influencia en el contexto cubano actual, tenemos dos especialistas que además son columnistas habituales en nuestro sitio web. Ellos son la máster en ciencias Gladys Hernández Pedraza, investigadora y jefa del Departamento de Finanzas del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, y el doctor José Luis Rodríguez, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2021. Bienvenidos. Bueno, pues con ellos dos como invitados tendremos buenos analistas para entrar en este importante tema. Estoy seguro que va a ser del interés de todos ustedes y los invitamos a que nos acompañen a ver qué está pasando en el mundo y también cómo eso impacta en nuestras vidas. La oscuridad ha invadido las calles de Egipto, luego de que el gobierno egipcio decidiera atenuar las luces para liberar energía y exportar más gas. Esto con el fin de reforzar sus reservas de divisas. La invasión rusa tuvo un gran impacto en Egipto, el mayor importador mundial de trigo. Hay frecuentes cortes de electricidad, ocurren cuando la gente está estudiando, trabajando y duran mucho tiempo. Por ejemplo, la electricidad puede cortarse a las 19 horas y no volver a la mañana. Sí, hay cortes de electricidad de cables, se va como una hora. Dicen que sobrecarga. Mientras tanto, Suiza, que depende del gas ruso y la energía nuclear francesa, se prepara para la escasez de energía e incluso para posibles apagones este invierno. Cuando llega el frío, Suiza depende de las importaciones, a pesar de que cuenta con centrales hidroeléctricas repartidas por los Alpes. Y en Alemania, la guerra en Ucrania ha obligado a Berlín a tomar la decisión radical de volver a poner en marcha las centrales. Sin embargo, este país tendrá que resolver problemas de infraestructura y de escasez de mano de obra para reactivar estas centrales. Bueno, una visión de lo que está ocurriendo en diversas partes del mundo, y a propósito, el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, decía el pasado mes de julio que el mundo nunca ha sido testigo de una crisis energética tan importante en términos y complejidad, y puede que aún no hayamos visto lo peor. Le pregunto a José Luis Rodríguez, entrando en este tema, ¿qué tan profunda es esta crisis energética que estamos enfrentando? Podemos hablar de ese término, crisis energética. Las causas de esta crisis son, pudiéramos decir, las lógicas de la crisis sistémica internacional, o son resultado de factores externos que gravitan sobre este fenómeno. Bueno, muchas gracias, Randy, y buenas tardes. Efectivamente, tenemos que hablar hoy de una crisis energética. Pero las causas que llevan a la crisis energética no son las que normalmente pudiera pensarse. Es decir, un desequilibrio, por ejemplo, que hubiera una demanda superior a la oferta, o que estuviéramos en presencia de una escasez de recursos naturales fuerte. En ese sentido, no es la situación. La demanda mundial de energía hoy, vista en términos de millones de barriles diarios de petróleo,
es de 100 millones de barriles diarios y la oferta es 100 millones de barriles diarios. Entonces, ¿por qué ese desbalance? Bueno, el problema está en cómo se distribuye esa energía. Es ahí donde entramos en los conflictos. Porque lo que impacta más directamente, no es el único factor, pero lo que impacta más directamente en esta crisis es el conflicto de Rusia y Ucrania. Producto no de la guerra en sí, sino de las sanciones que han acompañado esta guerra, que tiene una serie de particularidades. Se haya destruido, digamos, una red completa de equipos eléctricos, clausurados, centrales térmicas. No es ese el caso. El problema radica en que se pretende, a partir de la apreciación de Rusia por este conflicto, bueno, de sancionar a Rusia en esa dirección. Y hay que decir que también probablemente estemos llegando a un récord, porque ya se habla de cerca de 11.000 sanciones desde febrero hacia acá, en el caso de Rusia. Ya realmente había 4.350 sanciones desde el 2014, cuando se inicia el conflicto con Ucrania en aquel momento, pero se han añadido más de 7.000 sanciones en los últimos meses, prácticamente en los últimos 6 meses, y no cesan las sanciones, cada día aparecen nuevas cosas en este sentido para sancionar a ciudadanos rusos o al gobierno ruso. Y esta situación, bueno, parte de, vamos a decir, sintéticamente hay 5 grandes grupos de sanciones que son las más importantes. Está la sanción de congelación de las reservas occidentales de Rusia. Rusia tenía en el momento que esto se decide alrededor de 640.000 millones de dólares de reserva y en bancos occidentales tenía 300.000 que hoy están congelados. No se ha perdido, es decir, no se lo han incautado, pero a los efectos prácticos no los puede utilizar Rusia. Y esto supone o suponía un impacto fuerte porque se le retiraba al país una cantidad de dinero considerable. No obstante, todo parece indicar que el impacto iba dirigido a que Rusia incumpliera sus compromisos financieros. Rusia no ha incumplido los compromisos financieros que tiene en este momento y no ha funcionado de esa manera, porque además de las reservas internacionales, digamos, clásicas, Rusia tiene un llamado fondo soberano, tiene de 177.000 millones de dólares que no cuentan en los 640.000 y con eso se ha estado moviendo la economía, además de los, digamos, 340.000 que quedaron en Rusia o que están disponibles. Ese es un primer grupo de sanciones. Un segundo grupo de sanciones tiene que ver con la cancelación de, digamos, el contrato ruso con el sistema de transmisión de datos SWIFT, es decir, un sistema que se usa en la mensajería internacional financiera para notificar depósitos, cuentas, etcétera, etcétera. Es el más socorrido, el más utilizado, entre los bancos. Efectivamente. Bueno, eso, vamos a decir, dejaron fuera a Rusia cortaron en ese sentido el vínculo de Rusia con el SWIFT. Y esto ha tenido sus complejidades, pero ya desde el 2014, poquito después tal vez, Rusia diseñó su propio sistema financiero de mensajería que no tiene el tamaño del SWIFT, pero ha venido ganando espacio precisamente en espera de una posible situación como esta. China también lo ha hecho. Es decir, desde el 2016 China tiene su propio sistema. Después Gladys podrá comentar sobre este aspecto. Y esto por lo menos no ha parado porque se siguen realizando operaciones muy importantes por parte de Rusia, con el propio caso de China o la India, los BRICS en general, y no, por lo menos hasta ahora no ha creado un shock en este punto de la mensajería financiera. Un tercer grupo tiene que ver con las empresas que se han retirado de Rusia. Estaban registradas, el último dato da 400, ya hay un poco más, pero 400 empresas que estaban en Rusia funcionando se retiraron. ¿Qué ocurre cuando una empresa se retira? Eso no es simplemente de cerrar la puerta e irse. No, usted tiene que liquidar el negocio. Y en la liquidación de ese negocio, usted tiene que vender lo que va a dejar de operar en el territorio ruso, y eso lógicamente lleva a que los precios no sean lo que usted aspira. Y hay un caso que es el más connotado, o hasta ahora uno de los más conocidos, que es la firma petrolera Shell, que se retiró de Rusia y perdió 5.000 millones de dólares por
esa retirada. Es decir, la retirada no es gratuita. Esto ha pasado a manos de las élites del poder en Rusia. Así pasó con los McDonald's. Ya el McDonald's no existe en Rusia. Ahora hay una cadena rusa que opera todo lo que anteriormente era McDonald's y así sucesivamente. Tiene sus dificultades, pero no ha pasado nada esencial en este sentido. Y hay un cuarto aspecto antes de llegar a la cosa de la energía, que tiene que ver con el cierre, el bloqueo a la compra de productos de alta tecnología. Este caso sí viene siendo seguido porque Rusia se nutre en este sentido de suministradores, empezando por China y pasando por Taiwán, Corea del Sur, etcétera, que son los grandes productores de chips, microchips, etcétera, etcétera. Y esto está incluido en las sanciones que esos países están aplicando a la Rusia. Hasta ahora no se registran grandes problemas en el sentido de carencias sustanciales, digamos, para el complejo militar ruso, que funciona con una gran cantidad de elementos de automatización. Pero hay que seguirlo, porque se espera que sí tenga un impacto un poco mayor. Y llegamos a la energía. La sanción de Occidente es no comprar más energía rusa. Empezaron por el gas. Después empezó el petróleo también, y hoy hasta se cubre el carbón también. Ya no comprar no más carbón ruso. Usted puede decir que no va a comprar más, pero si las tuberías, por decirlo de alguna manera, los gasoductos, donde usted se nutre, digamos la llave por la cual a usted le sale el gas o el petróleo, es lo que usted tiene conectado en su casa, bueno, usted no puede decir voy a cancelar esto porque no tiene otras. Mañana no tiene de dónde sacarlo. ¿De dónde lo va a sacar? Es decir, esto no puede ser como se pensó en algún momento, un pensamiento bastante superficial, de que ya dejaba de comprar eso y inmediatamente tenía un suministrador al lado y todo estaba resuelto. No es así. Y esto ha creado un serio problema para los sancionadores, en este caso Europa, porque hay una situación en la cual hay países que dependen un 100% del gas ruso. El caso, por ejemplo, de Moldava, el caso de Bosnia-Herzegovina, el caso de Macedonia del Norte, son 100% dependientes de gas ruso. Si le quitan eso, no tienen para dónde ir. Otros países están entre el 80 y el 90%, los antiguos ex países socialistas, en este sentido, se destacan, la antigua Checoslovaquia, hoy Eslovaquia y Chequia, Hungría, etcétera. Y también, aunque mucha gente no creía que fuera así, también ocurre con países de un nivel de desarrollo ya importante, como es el caso de Alemania, que tiene un nivel de dependencia en este sentido. Tenía por acá entre las potencias europeas es el que más depende de combustible ruso. Sí, está en el orden de más del 40%, algo así, en 40 y tantos %. Está Francia, que tiene un 24%, está Italia, que tiene un 46%, es decir, no son pequeñas las cifras. Se puede entonces decir, bueno, ¿hacia dónde se ha girado estos demandantes de energía? ¿Hacia dónde se plantea ir? Bueno, en el área cercana hay suministradores, por ejemplo, Argelia o Qatar, sobre todo Qatar, que tiene grandes reservas de gas. Pero ocurre que ya, como antes existía el suministrador que le daba servicio a Occidente y Europa, era Rusia. Bueno, Qatar tiene sus clientes, entonces él no puede decirle, no, te voy a dejar de dar a ti para darle a esta otra gente de acá. Pudiera hacerse. Y no hay la red de gasoductos para llevarlo hasta allá, ¿no? Exactamente. Y ese es un pequeño detalle, o no tan pequeño, que es que el gas ruso llega por gasoducto, lo cual abarata notablemente la transportación. Bueno, se ha planteado de que Estados Unidos va a cubrir esa demanda. Y aquí se abre otro capítulo interesante en relación a las sanciones. Porque, en primer lugar, el costo del gas líquido natural de Estados Unidos está entre 40% más caro y 300% más caro. Hay distintos tipos de cálculos, pero se sabe exactamente que es mucho más caro que el ruso, para empezar la discusión. En segundo lugar, eso es un gas que tiene que venir en barco. Usted no puede traer un avión cargado de eso, porque lo que trae es una pequeña cantidad, no puede. No es factible. Y los barcos requieren instalaciones. Usted no llega con el barco y desembarca el gas, no. Eso tiene que tener tubería, tiene que tener un almacenaje, tiene que tener una red de transportación específica. Solamente Alemania tendría que invertir para recibir gas norteamericano en cantidades suficientes $15.000 millones, que no se puede hacer del día a la mañana, de la mañana a la noche, tampoco. Es decir, aunque tuviera hoy los $15.000 millones, que no es el caso tampoco, no puede hacerlo así.
Y está el asunto de que si eso se lograra, bueno, pues toda la tan llevada y traída dependencia del gas ruso que hoy se denuncia, bueno, pues pasaría a ser la dependencia del gas norteamericano. Cambia de un lugar a otro, pero sigue siendo Europa el lugar más frágil quizás en esta crisis energética dentro de los países desarrollados, porque después veremos qué pasa en el resto del mundo. De hecho, el presidente de la Asociación Internacional de Energía decía, este invierno en Europa será muy, muy difícil. Esto es una gran preocupación y puede tener graves consecuencias para la economía mundial. Y así lo reflejan también estos materiales que les ponemos ahora a su disposición. La Unión Europea está estudiando opciones para limitar los precios de la energía y reducir la demanda de electricidad. Este jueves, una alta funcionaria de la Comisión Europea dijo que esto es parte de su estrategia para hacer frente a la fuerte subida de los costos energéticos. Mechthild Wordoffer, directora general adjunta del Departamento de Energía de la Comisión, consideró que hay una crisis y que todos están conscientes de que los precios de la energía, tanto del gas como de la electricidad, son más altos que nunca. También señaló que hay una especulación e incertidumbre en el mercado y por eso la Comisión estudia más intensamente qué debe hacer. Europa avanza hacia una austeridad energética. Con 187 votos a favor del bloque de izquierda y 161 en contra del de derecha, el Parlamento español le ha dado el visto bueno al plan de ahorro energético, que introduce medidas como el límite a la climatización y la iluminación de espacios públicos. Alemania sigue el mismo camino. A partir de septiembre, los edificios públicos, excepto hospitales, no podrán calentarse a más de 19 grados Celsius y tampoco habrá agua caliente. Con estas reglas, el gobierno alemán pretende reducir su consumo de gas en un 2%. Centenares de personas se reunieron el domingo en el centro de Praga para protestar contra el aumento del costo de vida y en particular contra el precio de la energía. La semana pasada, miles de manifestantes acusaban al gobierno de prestar más atención a Ucrania que a su propia población. Los ciudadanos dicen que continuará la presión por la amenaza de la pobreza a medida que se acerca el invierno. Estas imágenes vistas a la ligera, de pasada, pudiera parecer que son en un país subdesarrollado, tercermundista. Sin embargo, hoy nos sorprende que ocurran precisamente en Europa por los puntos que ya explicaba el profe, pero que sin duda Gladys también nos podrá aportar un poco más. ¿Qué impacto ha tenido en Europa esta crisis? Ya hemos tenido un avance ahí, sobre todo en la sociedad, se han dado varias protestas en diferentes países. ¿De qué manera se ha movido este asunto? Sí, es importante porque en las protestas no solo está presente el descontento de las poblaciones, estas situaciones sociales no surgen solo por los temas energéticos. Somos en un contexto global en el cual coinciden multiplicidad de temas. Estamos saliendo supuestamente de una pandemia como la COVID. Tenemos una serie de elementos que todavía siguen fluctuando en el mundo, se siguen desarrollando nuevas variables. Estamos en presencia de un incremento considerable también de los precios de los alimentos y las materias primas. La inflación. Tenemos, por supuesto, un destape desde el punto de vista de la corrupción, de la especulación, y cuando José Luis hablaba de los precios de la energía, tenemos que tener presentes que los mercados financieros y los mercados de recursos en estos casos también tienen un % de especulación notable. Incluso nosotros en otras ocasiones hemos tocado temas similares en los cuales aproximadamente $35 de ese incremento que tienen hoy los precios del petróleo puede estar vinculado a la especulación. $35 valía el petróleo en el 2020 y ya está en más de $100. O sea, hay una serie de fluctuaciones, de noticias, de cuestiones que emergen y se convierten en tema, como puede ser el hecho de que ya China no tenga tasas de crecimiento como a las cuales estaba acostumbrado el mundo,
que en este primer semestre del año haya estado presenciando una serie de temas muy importantes desde el punto de vista del decrecimiento económico, afectada en primer lugar por un rebrote de la COVID, y lógicamente la demanda china, siendo la segunda economía mundial, también genera diferentes desequilibrios a escala global. O sea, hay una multiplicidad de temas que influyen en esa respuesta social que dan múltiples países. Yo quisiera también retomar un tema que tiene que ver con la desigualdad y la pobreza, porque hoy estamos presenciando aquí cuestiones prácticamente inéditas, aunque estas cuestiones también se dieron en otras circunstancias históricas, cuando también el mundo estuvo sometido a otras crisis energéticas. Pero lo cierto es que en el momento actual la desigualdad se ha incrementado y son los países subdesarrollados los que llevan la peor parte. Claro. Porque son los países que, recordemos, que hay más de 1.000 millones de personas que no conocen la electricidad y que en un contexto como el actual, pues se ven, por supuesto, mucho más alejados de esos temas porque estamos en presencia de discusiones que hablan de someter a esos combustibles fósiles a subsidios. La gran respuesta de Europa para este tema inició siendo un tope a los precios del combustible procedente de Rusia. Los objetivos eran múltiples, pero el principal, no permitir que este incremento de precios le diera a Rusia la garantía de tener mayores ingresos, sabiendo que Rusia en el conflicto con Ucrania tenía, por supuesto, una serie de inversiones hechas que estaba destinando recursos importantes a ese conflicto. Y sin embargo, el hecho de que sus exportaciones de combustibles crecieran en precio, pues le garantizaba determinados ingresos. Y recordar que son precisamente los ingresos de los combustibles fósiles para Rusia determinantes en su vida normal, sin aún tener un proceso como este que estamos viviendo. Pero lo cierto es que para Europa este tema se ha convertido en esencial. Si poner o no un tope. Incluso se desarrolló una reunión el 9 de septiembre donde los diferentes miembros de la Unión ponían sobre la mesa la discusión de este tema y asimismo la discusión de medidas para controlar, promover el ahorro, la eficiencia, una medida muy interesante que fue lanzada en su momento por Naciones Unidas, que era la de someter a impuestos a aquellas empresas internacionales más importantes que hoy son las que realmente controlan los precios de la energía. Y se habla, por ejemplo, de aproximadamente 51.000 millones de dólares en este segundo trimestre del año que corre, para las ganancias exorbitantes que han tenido las empresas petroleras y gasíferas más importantes del mundo. Una cifra que supera todos los ingresos que tuvieron en el año 2021. Al final es un gran negocio. Es un gran negocio, por tanto, ya los propios gobiernos, incluso en estos países desarrollados, están poniendo sobre la mesa la necesidad de establecer controles, ya sea racionamiento energético, sea en el a los precios. Automáticamente que se lanzó esa propuesta, el presidente Putin declaró que lo poco que quedaba de gas no iba a llegar. Se nos puso difícil. Porque realmente pueden existir los subsidios. Sí. Los países desde sus políticas nacionales pueden subsidiar los precios de sus energéticos, pero no el precio de compra, porque el que usted afectaría directamente sería la persona, al país que le está exportando eso. Pero sería una política interesante, cómo manejar eso en países que tienen recursos, que tienen dinero, que pueden realmente crear una situación de políticas públicas que le permita a sus ciudadanos no tener los impactos que hoy están teniendo a partir de esa crisis. Otro elemento interesantísimo, este tema de la austeridad energética que se refería precisamente, cosas inéditas, cosas como controlar el tema de cuáles no pueden ser aquellos grados Celsius por encima de los cuales se puede establecer se puede poner un aparato en un contexto de los inviernos. Y recordemos que el cambio climático es uno de las grandes, de los grandes impactos que tiene el mundo hoy, que lo mismo que estamos experimentando fuertes veranos y Europa no estaba preparada y otros países tampoco para esos fuertes veranos, es posible que estemos en presencia de fuertes inviernos y en ese contexto, pues lógicamente controlar cuál va a ser el nivel de calentamiento que pueden tener, el calor que se le puede dar a esos edificios puede ser también un elemento adicional.
hay otro elemento interesantísimo, que es qué ha pasado con Estados Unidos. Exacto. Porque en el contexto de los países desarrollados, hablamos de Estados Unidos, que fue uno de los primeros países que sancionó a Rusia, renunciando a comprar las importaciones de combustibles que recibía de Rusia. Solamente destacar que no tenía el nivel de dependencia que tienen los países europeos hoy, pero indiscutiblemente hay un nivel de actuación por parte de las autoridades norteamericanas, un poco que forzando a la bajada en los precios internacionales, forzando a los países de la OPEP Plus, coaccionando incluso a Arabia Saudita para que adopten medidas para reducir los precios. Hay históricamente un gran debate en torno a países como Arabia Saudita, que cuenta con enormes reservas y a los cuales le interesan los elevados precios del petróleo en un contexto como el actual. Por eso, la semana pasada precisamente se adoptó en la OPEP la primera reducción de 100 millones de barriles diarios. A lo largo de todo este periodo de crisis nunca se había tenido una medida como esa, pensando precisamente que los precios se mantuviesen, porque no sé, ahí a lo mejor la población no lo conoce, pero en los últimos 2 meses se ha dado una cierta flexibilidad en la reducción de algunos de los precios, teniendo en cuenta todos estos niveles de especulación que comentamos y todas las diferentes acciones que se toman indistintamente a escala global, pero el hecho de que los precios habían bajado por debajo de 100 y en un momento determinado la OPEP decide cancelar el suministro de 100.000 barriles diarios para entonces tratar de elevar los precios nuevamente. O sea que aquí hay de todo. Sí. Y sí hay una crisis en la misma medida que resulta prácticamente insostenible, específicamente para Europa, mantener un nivel de precios que garantice una estabilidad social. Y lo que se avecina con el invierno también es crítico. Momentos importantes tienen que ver con la transición energética hacia los procesos de descarbonización. Europa había sido uno de los países que más había avanzado en este sentido. Volver al carbón es un retroceso. Volver al carbón sin tomar medidas para que sea más eficiente la producción de electricidad a partir del carbón, como está haciendo China, que no puede renunciar a la utilización del carbón, o otras medidas que tengan que ver, por ejemplo, como retomar la energía nuclear y activar todas esas estaciones nucleares, medidas tales como decidir subsidiar el precio de los combustibles fósiles. Es una medida que realmente es muy negativa para los procesos de descarbonización y sin embargo son ventanas de oportunidad. Pero también estaba viendo que el cambio climático tiene una influencia también en la sostenibilidad de la energía verde, porque no, por ejemplo en Alemania la generación podía funcionar un día, digamos, por el aire, la eólica, pero otro día no había viento, por esto mismo del problema del cambio climático. Entonces, realmente, con estos cambios, por eso también tendrían que volver a la convencional. El problema es que el plan de transición de Alemania comprendía más de 20 años para producir realmente una transición a las energías verdes. Incluía una tendencia diversificadora dentro de la construcción eólica. También hay que ver cuáles son las condiciones, como tú bien planteas, porque no todos los países pueden tener los motores eólicos como Noruega en el mar. ¿Cuál era la eólica? Pero bueno, está la solar, hay otro tipo de energía, o sea, la hidráulica. Hay que ver, ellos se habían trazado una transición, se habían comprometido con todas las cumbres de cambio climático para lograr realmente un proceso de descarbonización creciente. Pero han tenido que ir atrás. Esto es un proceso que produce un retroceso. E incluso yo diría más, hay países que dicen que en medio de todo este proceso van a seguir con el proceso de descarbonización, porque recordemos que ahora se puede tener esta coyuntura, pero la humanidad avanza hacia un incremento notable de las emisiones de gases de efecto invernadero y eso es una espada de Damocles sobre la humanidad. En la misma medida que se incremente la temperatura del planeta, estaríamos en presencia de un deterioro mayor de nuestro clima y ya estamos sintiendo todos esos impactos. Entonces, esta coyuntura, esta crisis energética en este momento constituye realmente un reto para muchos de los países que se habían propuesto esa transición. Un reto sobre el cual vamos a seguir comentando en breve. Vamos a hacer una pequeña pausa.
al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Y en China los costes de la producción industrial se dispararon en septiembre, alcanzando su mayor nivel de los últimos 25 años. El índice de precios del productor, que mide el coste de los bienes al salir de la fábrica, subió un 10,7%, según datos de la Oficina de Estadística del país. Se trata del mayor repunte desde 1996, cuando este organismo empezó a recoger datos. Y se debe tanto a la disminución de la producción por la escasez de energía en China, como al aumento de los precios de las materias primas. Las fábricas se enfrentarán además a una caída de la demanda debido a las restricciones impuestas por la pandemia. La crisis energética global también ha alcanzado a Sudamérica. El principal motivo aquí es la sequía histórica que afecta a las hidroeléctricas y obliga a recurrir a fuentes de energía más caras. El país más afectado es Brasil, donde la alarmante falta de precipitaciones ha llevado a los embalses a sus niveles más bajos de los últimos años. Las represas que alimentan a las hidroeléctricas de las zonas sudeste y centro-oeste de Brasil están actualmente al 16,6% de su capacidad. El preocupante estado de esos embalses obligó a las autoridades brasileñas a producir una cantidad récord de energía en termoeléctricas, cuya producción es más contaminante y cara, lo que ha elevado la factura de la luz en sucesivas ocasiones este año. Estas sequías, cada vez más frecuentes, se vinculan al cambio climático y a otros factores, como la creciente deforestación en la Amazonía, que se ha disparado desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro. Bueno, la crisis energética muy ligada con el cambio climático y las afectaciones en todo el mundo. Seguimos con el debate, ya vimos Europa, Estados Unidos, pero volvemos a China. Gladys, ¿cómo ha reaccionado la mayor economía del mundo con respecto a esta crisis? Bueno, precisamente acabamos de ver este video que refleja una parte de los problemas que enfrenta China como país que participa segunda economía mundial, uno de los países más importantes desde el punto de vista de la producción industrial diversificada, y lógicamente una crisis como esta puede tener impactos realmente importantes para China. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la política que ha adoptado China con relación al tratamiento de los temas financieros para auspiciar el desarrollo industrial en el país ha sido diferente. O sea, hay toda una serie de medidas interesantísimas con relación al estímulo, al crédito, a la pequeña, a la mediana empresa. Hay también políticas crediticias que tienen que ver con los gobiernos locales, los propios gobiernos locales identificando sus prioridades, diagnosticando las necesidades y a qué empresas pueden ayudar y demás. Además de todo ese tejido social que China ha ido construyendo para darle sostenibilidad a lo que consideró la tarea del siglo, que era sacar a más de 700 millones de personas de la pobreza. Por tanto, en un contexto como este, China tiene que seguir atendiendo sus intereses y tratando de lograr aquellos objetivos que se ha trazado. Sin embargo, es cierto que una crisis como esta, la demanda china, lógicamente, cuando China genera un crecimiento importante, pues genera también crecimiento a escala global, pero también se han dado situaciones muy interesantes, que son las que tienen que ver con el hecho de que China tiene que tratar de ser cada vez más un poquito más independiente de los fenómenos globales. Y parte de las situaciones que estamos observando en el caso de Rusia con las sanciones, pues China también las ha estado experimentando, aunque no
no al nivel. Y más recientemente estamos viendo todo un nivel de ataque, de politización, de diferentes fenómenos con China que puede generar un mayor aislamiento, en el caso de China, de estos fenómenos globales y una mayor regionalización. Esto pone sobre el tapete la ampliación de las relaciones con la ASEAN, la ampliación de las relaciones con Rusia, el hecho de que por 12 años consecutivos China se haya erigido en el principal socio comercial de Rusia y que durante el primer semestre del año se hayan fortalecido esos vínculos. Todo un terror para Estados Unidos, esa alianza. Realmente esa alianza es muy contestataria y al mismo tiempo genera múltiples debates, múltiples tensiones, pero lo cierto es que Estados Unidos se ha encargado también de ir generando una matriz de opinión muy diferente, muy difícil con relación a China y sus relaciones con Taiwán, con relación a China y sus relaciones con Rusia. O sea, hay toda una serie de fenómenos que desde la política se observan, desde la geoestrategia, como elementos que lo único que están fortaleciendo es ese acercamiento. Algunos colegas que trabajamos China acá decimos que no es una alianza estratégica, que más bien en el caso de Rusia y China lo que se está produciendo es una coincidencia de intereses en el tiempo y que eso puede generar este tipo de acciones a las cuales se refería Randy perfectamente. Un tema pendiente en este sentido es Taiwán. ¿Qué va a suceder con los recientes impactos que ha tenido la presencia de Estados Unidos con sus gobernadores o con Nancy Pelosi en Taiwán? Hechos asumidos realmente con mucha crítica y una aguda percepción de la violación de los derechos de China en este sentido por parte de las autoridades chinas y una situación que muchos países en el mundo comparten en tanto y cuanto pone en peligro el status quo en esa área también, ya no solo en Europa, sino en esa área. Pero lo cierto es que esta crisis energética tiene un impacto. Y los países pobres, vamos ahí, pudiéramos puntualizar algunas cifras, ¿cuál es el impacto que ha tenido fundamentalmente? A ver, si fuésemos a decir desde el punto de vista global, ¿qué es lo que sucede para algunas de las regiones de los países subdesarrollados? Estaríamos en condiciones de decir que no solo para los subdesarrollados. En este momento hay estudios que están planteando que los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen para el 2030 no se van a cumplir, porque a lo largo de estos 3 años se han incorporado 100 millones más de personas a la pobreza, 100 millones más de niños que no tienen acceso a la educación primaria, o sea que no saben ni leer ni escribir, 260 millones de personas que están afectadas hoy por el tema de la crisis alimentaria, regiones del mundo que en este momento coinciden, porque hay 82 países en el mundo que son importadores de energía e importadores de alimentos. O sea que en ese contexto todas las regiones se ven afectadas. Un elemento grave es el tema del empleo. Concentrémonos en la región latinoamericana, por ejemplo. En el caso del empleo, lo que ha proliferado más, incluso en el año 2021, con el tema de la cierta recuperación económica que se apreció, fue el tema del empleo que no es de calidad, o sea, el empleo terciario. Y se plantea que en ese empleo se concentra el 63% de la juventud. O sea, ¿qué futuro? Se dice que hay un cierto crecimiento. Algunas instituciones internacionales están planteando que esta crisis no se va a resolver ni en el 2022 ni en el 2023, que tal vez para el 2024. Y hay una serie de signos de interrogación importantes, porque el cambio climático sigue funcionando. La crisis energética no se resuelve si no hay concesión por parte de aquellos que la generaron, porque realmente hay una serie de sanciones sobre la mesa. Hay países que están siendo sancionados, como decía José Luis, en el caso de Rusia, en el caso de China. Si los países del norte van a sufrir frío en el invierno, los subdesarrollados ya están con neumonía por la falta de energía. El problema es que hay el tema de la sostenibilidad, del hambre, o sea, en lo que es el cono sur de África. Se plantea que solamente en Somalia deben haber 18 millones de hambrientos este año, solo en Somalia. Y así, por ejemplo, podemos ir cada uno de los países, pero realmente los impactos son dramáticos. Los impactos son dramáticos y la adopción de políticas encaminadas a resolver los problemas pueden tener un impacto nacional, está claro, pero el enfoque global y las consecuencias que esta crisis genera a escala global no dependen solo de los países.
Ahí dependen de un consenso y sobre todo en esa disquisición entre países desarrollados y países subdesarrollados, ¿quiénes son los que tienen los recursos hoy en día? Y que se pueden dar el lujo de pagar un subsidio a sus poblaciones. Hay que pensar que esa redistribución de la riqueza es muy mala. Y eso, por supuesto, de esta crisis tiene impacto hacia toda la humanidad, ¿no? Y impactos que van más allá de la energía. De todas formas, dos datos interesantes que estaba viendo. Uno, Estados Unidos, pese a que ha bajado el precio del petróleo, cierra agosto con un crecimiento del 15,8% de sus facturas de electricidad, que es el nivel más alto desde 1981. Es decir, crecimiento exponencial del precio de la electricidad en Estados Unidos. Alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha compartido un tuit hace unos días donde dice: nos enfrentamos a un invierno en el que para millones de personas no se trata de elegir entre la calefacción o la comida, sino de no poder permitirse ninguna de las dos cosas. En Londres, en la City. Bueno, dice en su mensaje, aprovechando para pedirle al gobierno británico que ayude a los más desfavorecidos ante la energía y los alimentos. Y eso me lleva a preguntarle a José Luis Rodríguez, ¿por qué la energía tiene tanta centralidad en la economía actual? ¿Qué impacto tiene más allá esa crisis energética en el resto del funcionamiento de la economía global? Bueno, yo pienso que la centralidad de la energía viene dada porque el mundo no puede vivir hoy sin energía. Lo mismo para el transporte, que para alumbrarse, que para sobrevivir el invierno, tiene que tener una fuente de energía en esa dirección. Ahora, a mí me interesaría retomar algo que no logré plantear en la vez anterior, que tiene que ver con qué ha hecho Rusia frente a las sanciones, porque eso es parte de las conflictividades que hay en este momento. Frente al tema de la sanción energética, Rusia está consciente de que no podían dejarle de comprar. Y lo que se planteó es que los países hostiles, es decir, aquellos que la han sancionado, se mantengan comprando productos rusos, tienen que pagarlos en rublos. En rublos. Y esto ha llevado a una maniobra muy interesante porque ellos tienen que convertir, digamos, el euro, el dólar, la moneda que tengan a rublos para pagarle a Rusia. Y desde luego esa moneda se queda en la arcas rusas. Y el euro ha descendido dramáticamente, está por debajo del dólar ya en este minuto. Sí, ese es otro problema que hay ya, que viene desde antes de este fenómeno. Entonces, esa es una de las reacciones más importantes que ha habido. Ellos han estado moviendo en este sentido muy rápidamente a tratar de desequilibrar las medidas de sanción que se les están imponiendo y puede decirse que lo han logrado a corto plazo. Porque si fijamos hoy lo que se esperaba que Rusia tuviera ya como realidad en este momento, es decir, que cayera la economía un 10%, ya los análisis, por ejemplo, del Fondo Monetario de ahora de julio dan un 6% de caída. Y realmente las cifras que está dando Rusia internamente no muestran ese impacto porque han logrado una serie de compensaciones internas. Por ejemplo, subieron las tasas de interés violentamente del 9 al 20%. Después la bajaron al 12% para atraer capital y ahorrar, es decir, evitar la fuga de capitales. Y por otro lado, han fortalecido el rublo también a partir de esta maniobra con las ventas de combustible. Es decir, ellos han logrado un nivel de nivelación interna, pudiéramos decir, además un fondo de 9.000 millones para las empresas que tuvieran, 9.000 millones de dólares, para las empresas que tuvieran dificultades para enfrentar la situación que tenía el país con las sanciones. Es decir, que se ha estado moviendo una reacción en este sentido a partir de que realmente esta guerra que se libra es una guerra híbrida, porque es una guerra que sí tiene los cañones y tiene el combate cuerpo a cuerpo, pero por otro lado las sanciones económicas están teniendo un peso muy grande en esta dirección. Y un barril de petróleo a más de $100 como el que está hoy, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, para la producción de alimentos, para otras, para el propio comercio internacional? No, dispara completamente el precio, porque es imposible hoy producir alimentos sin combustible. Aquí en Cuba lo tenemos también, es decir, un problema de un tractor necesita combustible. Cualquier cosa que tú vayas a producir requiere previamente un gasto de electricidad, un gasto de combustible. Es decir, es muy difícil la estructura económica que hoy existe en el mundo, más desarrollado o menos desarrollado, que pueda subsistir sin energía. ¿Y ya ha habido un traspaso de ese costo a los alimentos, por ejemplo? Sí, cómo no. Los precios de los alimentos se dispararon en cuanto estalló la guerra. El disparo de marzo fue tremendo, es decir, prácticamente hubo productos que se dispararon por 3 veces su precio. En el caso del trigo, por ejemplo, se duplicó el precio en un mes. Ese precio ha estado cayendo desde marzo hacia acá
lentamente, pero hoy todavía, al cierre de agosto, el precio de este momento está muy por encima del precio que tenía en el mismo mes de agosto del 2021. Es decir, que tirado del año completo está un 8% por encima globalmente, pero hay productos, por ejemplo, que tienen precios muy altos. Llama la atención en este caso los productos lácteos, que tienen un 23% de precios más altos. Eso impacta en toda la leche, los quesos. Uno de los productos que más ha crecido el precio en este sentido es precisamente el caso de los quesos. Es decir, que todo esto se transfiere al producto. Es decir, el costo de esto se transfiere al producto en parte por una realidad y en parte por la especulación también. Es decir, no todo es simplemente un costo mayor que existe, pero tiene también el elemento de especulación dando vuelta en este sentido. Yo quería, si me permite, ir un paso atrás un poco en el por qué se produce todo este fenómeno. Es decir, hay una situación de la cual estamos viendo las consecuencias en este momento a partir de la desaparición de la Unión Soviética, donde Estados Unidos hizo todo lo que pudo, y por poco lo logra, en los años 90 con el gobierno de Boris Yeltsin, de convertir a Rusia en un país de segunda categoría. No solo militarmente, sino también desde el punto de vista de su producción, su nivel de vida, etcétera, etcétera. Esta situación empezó a revertirse en los años 2000, pero con un modelo de acercamiento al modelo capitalista. Sin embargo, ya a partir de 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin hizo una intervención muy importante cuando él se da cuenta de que es imposible un arreglo, por decirlo de alguna manera, entre Occidente y Rusia. Entre Occidente y Rusia, y ahí se incrementa la presión norteamericana contra Rusia de una manera brutal. Esto llevó a un incremento de los gastos militares. Los rusos en el 2013 gastaban ya 88.000 millones de dólares en armamento, pero sobre todo utilizando, en este sentido, no una confrontación directa, sino utilizando, digamos, un elemento, un proxy, en este caso, Ucrania. Ahí estaba gobierno de Obama y ahora otro pico, gobierno de Biden. Dos administraciones demócratas. Dos administraciones demócratas que, bueno, no cambian mucho la política norteamericana en la realidad. Porque alguien dice que los demócratas son los continuadores de una política republicana que se queda corta y ellos la hacen avanzar más. Ahí está Kennedy con la invasión de Girón, en fondo. Esta situación fue avanzando a un paso muy acelerado, es decir, este conflicto no estalla en seco, sino que viene de una política de hostigamiento sistemático contra Rusia para convertirla en un Estado fallido, prácticamente de segunda o tercera categoría en el capitalismo. Incluso no hablemos ya de un país socialista que no existe ya. Es decir, esa situación llevó a que se incrementaran estas tensiones y llevó a una situación de seguridad nacional muy fuerte para Rusia. Hay que decir que, porque todo el mundo dice, bueno, pero es que los rusos de pronto invadieron Ucrania. No, pero el problema viene más atrás. En el 94 hubo un acuerdo de que Ucrania iba a ser neutral y que no iba a ingresar en ningún pacto militar. Y eso lo firmó todo el mundo en ese momento, incluyendo los garantes, entre ellos Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, en el 2002 ya se empieza un plan de OTAN-Ucrania, es decir, para ingresar en la OTAN. Y después en el 2012 para ingresar en la Unión Europea. De tal manera que cuando viene el golpe de Estado del 2014 ya eso estaba prácticamente cocinado, pudiéramos decir, en medio de gobiernos variables de Ucrania, etcétera, etcétera, vendía después Poroshenko y ahora Zelensky. Pero la política ha sido, en ese sentido, de ser una cabeza de playa de ataque a Rusia a partir de no permitir que Rusia se consolide, no como economía, no lo es todavía, pero sí como un poderío militar que le hace contrapartida a los americanos. Y esa situación, por supuesto, agrava la crisis energética, agrava la crisis global sistémica que tenemos. Y todo eso, usted que fue ministro de Economía, que tuvo que lidiar periodo especial en Cuba, ¿cuánto impacta estas situaciones como esta en una economía como la cubana, tan abierta, tan dependiente de importaciones? Bueno, primero, situándonos en el tiempo, venimos de un incremento del bloqueo, es decir, una profundización del bloqueo contra Cuba. Segundo, venimos de la pandemia, no superada completamente todavía en este momento. Y tercero, venimos de los impactos de la guerra en los precios. ¿Qué ha pasado con los precios en cuanto a la afectación de la economía? Solo hay un precio que nos beneficia, vamos a decirlo así, a partir de la coyuntura que se ha creado, que es el precio del níquel, que subió de $18.000 más o menos a $26.000 promedio en este primer semestre del año. Con una producción que está limitada en este momento a 50.000 toneladas, pero bueno, es un importante, son $8.000 más por tonelada, y eso
indudablemente repercute favorablemente. Pero fuera de eso, nada. Porque el precio de los combustibles, si comprábamos en el área nuestra, que es el WTI, el referente de precio del petróleo, de 68 a 101 que tiene en este momento, está claro que estamos pagando 30 pesos más por cada barril de petróleo. Y donde quiera que lo compremos es así. Lo mismo con las facilidades de Venezuela, que se rige por precio del mercado. Con Rusia, si lo vamos a comprar allí, es una elevación del precio del combustible que es fuerte, muy fuerte para la economía cubana. Y el componente de bloqueo, se explicaba aquí, que le pone además un % por encima. Exactamente. A lo que lo pudiera comprar cualquier país. Exactamente. Está calculado que determinadas compras nuestras, por ejemplo, de alimentos, nos cuestan un 30% más. Porque simplemente hay que contar con que no tienes el barco a mano para traer el producto, o el bloqueo norteamericano impide, cuando ya tú tienes hecho un contrato, que se cumpla el contrato, porque entonces se arrepiente la contraparte. Es decir, todo eso carga costos constantemente. Nosotros todavía tenemos contenedores del 2021 que no hemos podido traer al país. Producto no de que se nos haya olvidado, sino que simplemente no hemos encontrado posibilidades de transportarlo hacia Cuba, y estamos viviendo en este momento una situación muy tensa en este sentido, que nos obliga además a tomar medidas de carácter extraordinario. Se están tomando ya un grupo de medidas. Bueno, Alejandro, el ministro de Economía, hablaba de 75 medidas complementarias con la estrategia de junio del 2020 que van en esa dirección. Pero hay 4 aspectos que no quiero dejar de plantear que tienen que ver con las medidas o con los horizontes urgentes a atacar por Cuba. Uno es la deuda externa. ¿Sí? Nosotros tenemos un default de deuda, es decir, no hemos podido pagar la deuda desde el 2019, y se requiere que se reactive el financiamiento externo, de alguna manera logrando pagar algo o algún acuerdo con los acreedores, que no sea solamente posponer el pago, porque eso no nos da financiamiento fresco. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que tenemos que hacer un análisis que permita un plan antiinflacionario global que impida el crecimiento de los precios que estamos teniendo todavía en este momento. Porque este año, en lo que va de año, está creciendo el precio más que en lo que creció en los primeros meses. Es decir, en los primeros meses del 2022 había un crecimiento de precios, pero más moderado. Ahora ya ha subido ese incremento de precios al cierre de julio de este año. Se impone ese plan. Tercero, los alimentos. Tenemos que producir alimentos como dé lugar en ese sentido, y eso requiere inversiones, requiere capital de operaciones, requiere combustible, que hay que tratarlo de conseguir porque es vital para la seguridad nacional. Y por último, la energía. Creo que no hay que profundizar mucho en esto. Díaz-Canel recientemente explicó la situación que enfrentamos, las medidas extraordinarias que se están adoptando, y que no queda de otra, porque sin energía el país se para. Es decir, son problemas de seguridad nacional que tenemos que enfrentar en este momento, donde se nos montan varias crisis. La crisis de la economía internacional, el bloqueo, la pandemia y ahora los efectos de la guerra. Y no escapamos a nada de eso, no podemos vivir en otro planeta. Aquí es este que nos toca, y por eso los incrementos de precios nos están llevando a una situación bastante complicada. El precio de un barco de diésel, que se ha puesto de ejemplo muchas veces, estaba en 37, 38 millones y hoy cuesta 65, 66 millones. Es decir, casi el doble, porque está a $425 el barril. Y muchas veces las personas no se dan cuenta porque la gasolina sigue estando igual en el servicentro. Claro. Pero el costo para el país es el doble de lo que hace un año. Exactamente, porque ha aumentado, bueno, ya el hecho del referente que esté de 68 a 101 ya te está indicando el tremendo aumento que ha habido ahí. Además, si vamos al 2020, estábamos en 39. Es decir, 39, en 2021 68, y ahora estamos... Y a ese hay que sumarle que casi los fletes y los barcos, casi todos, han aumentado. Ese está en el 30% que nos cuesta más caro todo. Es decir, cuando hay que traer un producto de una distancia, digamos, arroz de Vietnam, bueno, pues nos cuesta muchísimo más caro que lo que le puede resultar a otro país. Porque además no lo podemos comprar en todas partes. Es el otro problema. Es decir, hay muchos elementos en este sentido que están incidiendo en la economía cubana en este instante, para lo cual hay alternativas de mitigación o solución de los problemas para ganar tiempo en este sentido, pero de todas maneras no tenemos forma de recuperar el PIB del 2019, no lo vamos a recuperar este año y probablemente en el año que viene tampoco. Es decir, para las tasas de crecimiento que se ven venir del orden del 3% aproximadamente, no nos da... Es decir, no lo vamos a lograr en tan corto tiempo. Como usted decía, no estamos en otro planeta, y el planeta, veíamos ya las imágenes, está limitando el uso de los combustibles, tomando medidas drásticas. En Suiza estaba leyendo $10,000 si usted se pasa de los 19 grados de temperatura en la casa, y si alguien lo ve tiene que denunciarlo. Es decir, son
situaciones que parecían inéditas para el mundo desarrollado y que en estas circunstancias de crisis energética se están dando, y nosotros, por supuesto, estamos recibiendo directamente el impacto de toda esta situación. Bueno, le agradezco muchísimo a nombre de nuestro colectivo a Gladys y a José Luis por habernos acompañado esta tarde, Ana, y por supuesto tendremos nuevas emisiones de Cuba Debate en Mesa Redonda. Así es, todo un placer. Bueno, además de invitarlo como siempre a seguir las plataformas en redes sociales de Cuba Debate, lo exhorto a que también siga a Confilo y Cuadrando la Caja, dos proyectos que se desprenden de nuestro sitio web con la colaboración de otros medios, y bueno, también invitarlos esta noche, antes de la novela, una nueva emisión de Confilo y Cuadrando la Caja los domingos por Canal Caribe. Bueno, pues nos despedimos entonces, nos veremos en una nueva emisión y mañana pues estaremos de regreso acá en una nueva Mesa Redonda. Buenas noches.